Señor, que abras nuestros ojos, nuestra mente, nos ayudes a ser sabios y entendidos para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Puede tomar asiento, o mejor dicho, permanezca así un momentico, perdón. Vamos a leer la palabra de Dios de pie, dándole reverencia al Señor. Tome su Biblia. Me va a tocar coger él. Primero libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regáleme un segundito. Sonido. Mejor sí. El tema para hoy es: escoge tú de entre todo el pueblo. ¿Cómo es el tema de hoy? Capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo 1 dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo dioses ajenos, así también contigo. Mariana, ¿le puedes bajar? Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová,
Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Puede tomar asiento? Y leí todo este capítulo para que podamos ver el contexto y la situación que estaba pasando allí en este momento. Estamos hablando que allí en este lugar había una nación, había un pueblo a cual se necesitaba regir. Y para que se rija ese pueblo, ¿qué se necesitaba? ¿Quiénes eran los que regían? Los jueces. Habían unos jueces allí. Estos jueces, pasó algo con ellos. Pasó algo que pasa también hoy en día en nuestro país y pasa en muchas naciones de la tierra. ¿Qué puede ser lo que pasó con ellos? Había jueces los cuales se dejaron sobornar y pervirtiendo el derecho, versículo 2 y el versículo 3. Estas personas se dejaron sobornar, se dejaron influenciar. Estas personas allí perdieron el rumbo, perdieron el norte de lo que estaban haciendo. También podemos saber allí que hay otros personajes que se incluyen en la historia. ¿Y cuáles son esos personajes? Los ancianos. Los ancianos se reunieron para hacerle una petición al rey Samuel. En el versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Una petición de un rey. Así como el ideal, acá viendo los ancianos son esas personas que llevaban una parte espiritual y guiaban al pueblo, eran líderes. Estos ancianos eran los que tenían un crecimiento y una cercanía con el Señor. Y se reunieron ellos para llevar una petición a Samuel. ¿Cuál petición se reunieron para llevar? La de pedir un rey. ¿Cuál es la idea en estos tiempos? Que las iglesias se unieran para ponerse de acuerdo y elegir un rey. Que las iglesias nos pongamos de acuerdo para elegir quién nos gobierne. Que los cristianos nos podamos unir en un mismo sentir. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Aquí veo que estos ancianos, aunque eran los líderes de este lugar, cometieron un error. ¿Usted ha podido identificar leyendo la historia qué error pudieron cometer ellos? Estaban intercediendo por un pueblo, dijeron: no, pero nosotros vemos que las otras naciones tienen un rey, nosotros queremos un rey. Mire que estos se pervirtieron. Ellos pudieron asimilar e identificar que hubo una falla entre los jueces de ese tiempo, pero se unieron y ahí yo veo un error, yo veo una falla, porque yo no veo acá en este pasaje que estos líderes hayan consultado a Dios para este propósito. Yo no veo que ellos hayan consultado a Dios. Y miremos esto qué puede acarrear en la vida de ellos, en la vida de un pueblo, en la vida de todas las personas. Esto trae consecuencias. Mire que del versículo 11 al 19 dice aquí anterior y refirió acá más anterior, el Señor les dice: dígales lo que les va a pasar si ustedes quieren un rey, lo que va a hacer el rey con ustedes. Del versículo 11 al 19 va a decir esto. Dios muestra cómo será el gobierno, pero aún así el pueblo lo acepta o no lo acepta. El Señor les muestra las consecuencias y el pueblo lo acepta. Y aquí empezamos a ver cuando la palabra de Dios dice allí en Proverbios 29, versículo 2, cuando dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y estamos viendo la importancia que tiene un gobernador para un país, para una nación, para un municipio. Ellos han
desechado el mandato de Dios. Dios era su presidente, Dios era quien gobernaba esta nación. Y en su parte, por dejarse influenciar por el mundo, se dejaron llevar por todo esto y dijeron, no, pues queremos rey, igual que todas las naciones, que los gobierne, que tome decisiones. Y yo decía, el engaño de Satanás está metido en todo esto, como a veces se mete en la cabeza de uno y empieza a manipularlo, porque les hacía creer que ellos necesitaban un rey. Y ahora pensemos, ¿será que Dios se equivocaba como rey? ¿Dios fallaba? ¿Dios no los gobernaba bien? Y que, o sea, si uno está bien, a veces como los hijos están en casa y cumplen 12, 13, 14, 15 años y dicen, me quiero ir de la casa, me quiero ir de la casa, estando bien en la casa. ¿Dónde están los jóvenes y los niños? Estando bien en la casa, ¿por qué quieren irse de la casa? Y son pensamientos que se le vienen a uno, engaños para ir a estar mal. Y es lo que uno añora muchas veces, uno dice, ay, ojalá pasara esto, pero no nos dejemos engañar, seamos sabios y seamos entendidos. Y es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. Vamos al versículo 19 y dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Quiero hacerles esta pregunta, ¿era palabra de Samuel? ¿Lo que el pueblo estaba escuchando era la palabra de Samuel? No, era la palabra de quién. Cuando uno recibe la guianza, cuando uno recibe la instrucción, ahí están recibiendo la instrucción por medio de un varón. Y así recibimos nosotros la instrucción por medio de un varón, por medio de un servidor de Dios, por medio de un líder, y a veces no lo escuchamos. A veces no lo escuchamos y estamos desechando la voz de ¿quién? Versículo 20. Estamos acá viendo un panorama de lo que está pasando. Vamos al versículo 20, dice, y nosotros seremos también como todas. El privilegio que Dios nos ha dado es de ser únicos, de ser hijos de Él, de ser embajadores de su reino, de no ser como los demás. Pero muchas veces usted siendo cristiano, usted anhela volver atrás, anhela volver al mundo, anhela volver a las cosas allá que le traían daño a su vida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mala memoria. Usted no ha escuchado que dice que el pueblo tiene mala memoria, elige un mal gobernante y dice, tiene mala memoria, que se olvidó lo que hizo y vuelve y lo reelige. Vuelve y elige al mismo corrupto, vuelve y elige a la misma persona. Y como seres humanos tenemos mala memoria. Ellos olvidaron que Dios los ha rescatado, que Dios los ha librado, que Dios los ha ayudado, que Dios ha estado con ellos. Pero ellos dijeron, no, queremos ser como todos los demás. No aceptan el privilegio. Cuando Dios nos da un llamado a ser líderes, a tomar un liderazgo, a veces uno menosprecia esto y se le olvida que Dios nos ha llamado y dice, no, yo quiero ser como todos los demás. O tal vez usted no es líder, pero Dios le ha estado diciendo, usted debe ser parte del liderazgo, usted debe servir en mi obra, usted debe hacer más de lo que está haciendo. Y tal vez uno dice, no, yo quiero ser como todos los demás. Miremos hasta dónde va llegando todo este asunto y esta problemática que se presenta acá. Quisieron ser como las otras naciones y nos olvidamos que no somos como todos. Que el candidato cristiano no va a prometer cosas que no puede cumplir y que el pueblo no debe elegir bajo el mismo criterio que las personas del mundo. El cristiano no debe elegir bajo las mismas condiciones, bajo las mismas características que elige alguien que no es un hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque han tomado una mala lección allí. Después de que dijeron queremos rey, ¿qué empezó a pasar con el pueblo de Israel? Empezaron a venir al yugo, todo lo que dice la palabra de Dios se fue cumpliendo. Cuando nosotros como cristianos decimos nosotros que yo quiero que sea está uno mirando por su propia causa, pero no está mirando a veces mucho más el panorama que está sucediendo.
Egoístamente queremos elegir, egoístamente digo, esta persona me va a ayudar con esto y no me importa sea como sea esa persona, pero esa persona me va a ayudar con esto o aquello. Yo voto por esto. Y hay una pregunta que no sé si usted tiene la respuesta, pero si no la tiene, vamos a aclararla en esta mañana. Pero una pregunta que nos debemos hacer nosotros como hijos de Dios, que debemos tener claras las cosas, y es la siguiente: ¿como cristianos debemos votar? ¿Usted qué cree? Porque muchos dicen, eso es del diablo, eso a mí no me hable eso. Como cristianos debemos votar. No voy a apoyar acá a ninguna persona, solamente voy a tratar los principios que Dios nos habla acerca de esto. Y vamos a ir a Deuteronomios capítulo 1, versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Cómo empieza diciendo ahí el versículo? Danos de entre vosotros. O sea que está hablando aquí de una ¿qué? Democracia. Está hablando aquí que ustedes son los que escojan. Yo acá en este momento les digo, escojan acá a alguien que represente algo y pase acá y lo diga. Ustedes escogen a alguien y vaya y sea el vocero. Dame de entre ustedes. Ustedes son los encargados de escoger. No es la gente del mundo. No es la gente del mundo, es la gente que teme al Señor la que debe votar, la gente que teme al Señor la que debe elegir. Y vamos a ver 10 puntos que confirman que nosotros como cristianos debemos votar. Allí en la pantalla está viendo el punto número 1. Dios mandó a su pueblo a que escogieran quienes los iban a representar como jueces y como gobernantes. ¿Sí? Ya acabamos de leer, dadme entre vosotros, ¿qué? De vuestras tribus, varones, ¿qué? Sabios y entendidos y expertos. Ustedes son los que deben elegir personas que tengan unas características, que esas las vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el perfil de la persona por la cual debemos elegir? No solamente al consejo, no solamente a la alcaldía, no solamente a la gobernación, a la asamblea, a la presidencia y a todo lo que nos pueda aplicar. Entonces Dios manda a su pueblo a que escojan quién los va a representar. Punto número 2. Dios les dio la oportunidad de ser responsables de construir a través de los representantes elegidos por ellos el tipo de Estado que se fundaría. Miremos la historia que estábamos viendo, y Dios estaba gobernando a este pueblo, pero ellos eligieron, y la persona que eligieron fue el tipo de Estado que ellos querían tener. Ahora, ¿mejoró el tipo de estado de gobierno que ellos querían tener? ¿Mejoró sus condiciones? No mejoró, no mejoró. Por eso Dios nos da la oportunidad de que podamos ver con claridad las cosas, que no nos dejemos engañar por vanas palabrerías, que no nos dejemos engañar por diferentes fachadas, sino que podamos ser entendidos bajo la palabra de Dios. Y nosotros somos los encargados de elegir el tipo de estado que se va a fundar en nuestros lugares donde habitamos. Punto número 3. Al no votar, estamos perdiendo la oportunidad de elegir la gente honesta. Cuando nosotros que conocemos la verdad, cuando usted que conoce los principios y los valores no vota, ¿quién va a votar? ¿Quién va a elegir? ¿Será que no van a haber elecciones si el pueblo cristiano no vota? Las elecciones son ese día. Si usted no vota, va a votar otro que tiene otros ideales, tiene otros propósitos, tiene otros principios. Pero Dios nos ha elegido para que nosotros seamos
los que votemos y podamos elegir gente honesta. Gente que va a edificar un estado recto. No dejemos que otros elijan y decidan por nosotros. No dejemos que otros tomen la decisión que nos debe corresponder a nosotros. Una persona que no teme al Señor es un gobierno sin principios, sin valores, es un gobierno secularista que llevará a una mayor descomposición de la nación. ¿Usted está contento como venimos al transcurrir de los años? No dice tanto que se está viendo en el gobierno, y eso ha sido porque como iglesia no nos hemos unido, no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos consultado a Dios. Veamos lo que pasó con estos ancianos, no consultaron a Dios. ¿Y por qué se los digo que fue una falla? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ellos acudían a Samuel, ¿Samuel qué hacía? Samuel iba y le contaba a Dios. Samuel iba y consultaba. Un verdadero varón del Señor, verdadero hombre de Dios, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo apliquemos a diferentes áreas de nuestra vida, al gobierno de nuestro hogar. Dejo a mi esposo, dejo a mi esposa. Yo lo dejo, ya estoy cansado de usted. Usted ya fue y le consultó a Dios qué es lo que Dios quiere que haga. Si debe cambiar o no debe cambiar, porque no es como cambiar de medias. Nuestra vida debe también tener un sentido de gobierno. Y la falla de estos ancianos, no consultaron a Dios. Tal vez Dios le hubiera dicho, espérense un momentico, porque Dios sí le habló a Samuel, que Samuel lo consultó y Dios le habló a Samuel. Dios le dijo si estaba bien o no estaba bien lo que ellos estaban pidiendo. Él dijo, pues como ellos están pidiendo rey, pues ahora dígale lo que les va a pasar por estar tomando esa decisión. Pero como estaban enceguecidos, no pudieron entender ni las mismas explicaciones que Dios le daba. Imagínense hasta dónde puede llegar el entenebrecimiento de la persona, que ni aún la palabra de Dios la puede aceptar, porque no eran las palabras de Samuel, eran las palabras de Dios. Pero a veces uno se cierra y uno dice, así es, o así soy yo, o eso es lo que creo, y ya. Si elegimos personas que amen al Señor, que tengan temor del Señor, va a haber un mejor gobierno para nosotros y para las generaciones. No vamos a tener tantos problemas como se han tenido, se tuvo en un tiempo que iban a enviar unas cartillas para darle la pedagogía a los muchachos y enseñarles, y diferentes situaciones que van pasando a raíz de que la iglesia ha dejado que gobiernen las demás personas. No, eso no es conmigo. Vote usted, y después nos estamos quejando nosotros mismos de cómo estamos. Nos estamos quejando de la situación en que estamos cuando nosotros lo hemos permitido. Esa decisión le corresponde a la iglesia. Las personas que no entienden no tienen culpa de esto, pero nosotros. Punto número 4. Porque Dios instituyó las autoridades establecidas. ¿Ustedes creen que Dios ha puesto las autoridades? Dios es el que pone y quita reyes. Él dice que ore por sus autoridades, ore por la persona, ore por su jefe, ore por la policía, ore por el gobierno, ore por ellos, que Dios les conceda el arrepentimiento, que Dios les conceda gobernar bien. Son autoridades puestas por Dios. Muchas veces uno no entiende estas cosas y uno dice, pero mire cómo hay personas rebeldes en la ciudadanía que hacen males, destruyen las cosas. ¿Y quién paga? El pueblo. Nosotros somos los que pagamos todo. Mire cómo se contradice. Queremos el bien para el país y van y destruyen todo y nos toca pagarlo a todos. No están haciendo el bien. No están haciendo el bien. Pero como iglesia estamos orando por nuestros gobernantes. Reconocemos que Dios los ha puesto, o a veces decimos, esos gobernantes allá. Criticarlos es más fácil, pero uno verdaderamente arrodillarse y orar que Dios, por favor, gobiernen bien. Eso es lo que poco se hace. Y Dios quiere que esta sea
una oportunidad en las cuales como iglesia podamos entender lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, otra, otro punto por el cual debemos votar es porque las autoridades son puestas por Dios. Punto número 5, porque es un deber como ciudadanos de esta nación. Así como consideramos que hay muchas cosas que los que están allá en el gobierno no cumplen, a esas personas no cumplen, esas personas son corruptas, no gobiernan bien. Pero usted no se ha dado cuenta que nosotros como ciudadanos, si no votamos, estamos también fallando, estamos incurriendo en una ley y criticamos a los demás, pero nosotros también incurrimos en muchas cosas. Nos dejamos comprar, nosotros también somos corruptos, no son solo ellos. Corrupto es el que vende su voto. Corrupto es la persona que también entra en ese mismo estado, pero los corruptos son ellos. Es un deber como ciudadanos de esta nación. Nosotros tenemos doble nacionalidad y algunos tienen 3, los que vienen de Venezuela. La nacionalidad del reino de los cielos, nacionalidad de su país, de Venezuela, nacionalidad los que somos de Colombia. Tenemos estas nacionalidades y al tener estas nacionalidades se nos exige una responsabilidad como ciudadanos. ¿Cuál es la responsabilidad como ciudadanos que nosotros tenemos? Aquí en Colombia nos rige una constitución. La Constitución Política de Colombia. Esa es la constitución que nos rige a nosotros. ¿Qué pasa si usted no la cumple, hermano? Como ciudadanos tenemos, así como uno pide derechos, al usted pedir un derecho de una vez condiciona un deber. Hay derechos y hay deberes. Hay una constitución que nos rige acá, pero nosotros también al ser ciudadanos del reino de los cielos tenemos una constitución dada aquí a través de la palabra, la cual debemos cumplir. Cumplimos las leyes y en cada país de la misma manera. Punto número 6. Porque el voto responsable combate la corrupción. ¿Cuántos están cansados de la corrupción? El voto responsable combate la corrupción. Esta es una de las maldiciones más grandes para un país, la corrupción. ¿Cuántos mueren de hambre porque se robaron los recursos? ¿Cuántas personas enfermas se mueren porque no les llegó la ayuda a tiempo que estaban necesitando? ¿Cuántos han visto las vías llenas de huecos? ¿Cuántos han visto que muchos se enriquecen ilícitamente? Su voto y mi voto ayudan a combatir la corrupción. La corrupción genera desigualdad, genera pobreza, genera impunidad e injusticia. Me gustó este aparte. De acá tomé algunos puntos de este libro que se llama Iglesia, la asamblea que determina el carácter y el destino de una nación. Si alguien lo quiere, me dice ahorita. Y acá habla, cuenta este aparte que dice que en un graffiti se leía lo siguiente: no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón, es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en un político. ¿Sí lo alcanzamos a comprender? No es la política la que hizo ese ladrón allá. Fuimos un ladrón que por el voto de uno subió para allá. Lo convirtió uno en político. La idea es que seamos sabios al elegir, que nosotros somos los que designamos qué personas han de quedar allá. Aquí puedes poner la otra. No, ya, así vamos en el, pon la otra, la que sigue. No, entonces me quedo de últimas. Ahorita les tengo las imágenes de lo que les estaba diciendo. Vamos al 7, votar a conciencia. Votar a conciencia, ¿qué es? Es examinar el candidato que vamos a elegir. Las dádivas ofrecidas como ¿qué? Como tejas, como mercados, como lechonas, como un bazar.
y demás cosas no son la razón correcta para apoyar a un candidato con nuestro voto. El voto no se vende. Si usted tal vez le dieron un mercado y usted dijo, uy, listo, yo ya voy a votar por usted, no haga eso, hermano. Ya ahorita vamos a ver por qué. No haga eso. Si él le dio un mercado, pero usted dijo, no, yo ya iba a votar por él, o sea, basado en todas las condiciones que vamos a ver, eso es otra cosa. Pero no venda su voto. No venda su voto. No, es que me prometió esto y entonces, hermano, votemos a conciencia. El voto no se vende. Dígale a la persona de al lado, el voto no se vende. Porque imagínense que nosotros hablando de los corruptos de ellos y nosotros vendiendo el voto. Entonces, ¿somos la maravilla o no? Entonces, ¿cómo cree que la gente vería a esos hijos de Dios vendiendo el voto? Ustedes imagínense a mí o a uno de ustedes por allá firmando y que le estén pasando un sobre. Usted va a decir, y allá en la iglesia, ¿no? Cantando, allá levantando las manos en la iglesia. Pero yo lo vi recibiendo un sobre allá. Allá iba cargando una teja al hombro. Pues ya se la ponen a uno y uno sin compromiso, pues póngala. Pero hay un país, no voy a decir cuál, por esas regalías, por unas tejas, por unos cementos, por unas cosas, ya llama como pastor y como hermano a esa persona. Ya lo llegaban a proclamarse casi como un Dios. Todo por lo que les ha dado. ¿Qué está pasando con esas iglesias? Es un llamado que Dios nos hace, que no lleguemos a ser como verdad está pasando en este país. No puse el video porque es un poco fuerte. Es un poco fuerte y de pronto algunos lo malinterpreten. Pero es tremendo como en una iglesia se paran y digan, miren el pastor tal, el hermano tal y eso. Solo porque dieron tejas y todo eso, Dios nos guarde y nos libre de todas esas cosas. Punto número 8, por el cual debemos votar. Votar por personas que defienden los principios y valores. Estoy colaborando para que estos sean establecidos en el país. Cuando yo voto por gente que tiene principios y valores, estoy contribuyendo para que esto sea el gobierno del país, para que esto se establezca en nuestro gobierno. Punto número 9. Votando se fortalece el sistema democrático. La cultura del voto consciente hace que el Estado no sea un Dios que exige todo para él, sino que su razón de ser es el bien para la gente. Cada voto es importante y usted sabe que por pocos votos muchos han perdido. Por pocos votos. Al todos votar, al todos contribuir con este voto, se hace que sea un país democrático. Que el gobierno diga, oiga, la gente salió a votar, la gente vota. Y siga habiendo democracia. ¿Por qué? Porque estos temas son claves. He escuchado cristianos diciendo no vote, cristianos diciendo vote en blanco, cristianos diciendo usted para qué se entera de eso. Y el impío viene y nos pide consejo y nosotros no sabemos qué decirle. Cuando este tema Dios permitió enseñarlo el día de hoy, es para que nosotros podamos enseñarle a las demás personas cómo ejercer un voto. Para enseñarle a los demás hermanos cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra posición. Entonces, votando se fortalece el sistema democrático. Y el punto número 10 por el cual debemos votar es porque somos garantes del futuro de nuestros hijos. Colombia, usted sabe que está siendo azotada por enseñanzas, por un gobierno, ideologías secularistas, y las cuales están afectando negativamente este país, están afectando las personas, están afectando nuestras generaciones, y esto le está haciendo daño. Alguien dijo,
no solo pensemos en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Tremendo. A veces uno dice, ay, lo que va a pasar ahorita, 4 años y ya. Lo que se puede, porque usted sabe que acá incluso en el país pasó un gobierno 4 años y después hubo reelección. ¿Quién se imaginaba eso al comienzo? Nadie. Pero en muchos países ya ha cambiado el sistema democrático o eso, y una persona que arrancó un gobierno ya lleva 10 años gobernando, lleva 15 años gobernando. Y este sistema de gobierno es hacer crear que la persona sea un Dios y que tenga el control de todo. Ahorita lo vamos a ver, les voy a explicar esa parte, porque es importante poder elegir estas personas de la manera adecuada. Dale la siguiente, quiero que vea esta foto allí, que es lo que le dije. Una persona dijo, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y la otra dice, mientras algunos piensan en las próximas elecciones, nosotros pensamos en las próximas generaciones. Esto lo dijo una candidata a la presidencia. Entonces, nuestro voto no solo está eligiendo lo que va a pasar en estos 4 años, sino lo que va a pasar en todas las generaciones. Una mala decisión que se tome en un gobierno va a afectar y va a repercutir. Ahora, estos son los 10 puntos por los cuales nosotros debemos votar. Hay más puntos, hay muchos más. Igualmente quiero dejar algo claro. Si usted dice, yo no voy a votar a pesar de esto, usted es libre. Nadie lo está obligando acá. Acá solamente les estoy mostrando, estamos llevando una guianza. Pero cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Qué me dice, hermano? Le agradezco mucho, hermano. Lo que el hermano dice es muy importante. Ahorita no voy a mencionar nombres acá, pero si alguien quiere, al final le digo, al final le puedo guiar, porque pues también no es, como les digo, no es una obligación, nosotros solamente, pero lo que dice él es muy importante. En Bogotá se han reunido varios pastores a analizar todos estos puntos y a decir qué persona es la más idónea para representar la ciudad. Aquí también en La Calera hemos tenido reuniones con los pastores para ver qué personas son las más idóneas para gobernar en este municipio. Pero aparte de eso, quiero decirles una cosa. Aparte de eso, quiero decirles lo siguiente. También estoy orando porque no solamente usted sabe que vimos un error que cometieron los ancianos, no consultaron al Señor. Y como líderes, nosotros debemos consultar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es la persona que voy a seguir? Hay veces, como les decía ahorita, a veces uno dice, deme las propuestas, sí, hay que conocerlas, pero primero hay que orarle al Señor. Señor, ¿a quién? Encamíname, muéstrame, conozca, identifique todo esto. Entonces, claro que sí, como iglesias acá en La Calera y todo eso, vamos a estar apoyando a unas personas, ustedes ya conocen algo, pero bueno, vamos a conocer el perfil de la persona por la cual debemos votar.
Esta debe tener ciertas características y vamos a ver cuáles son algunas de ellas. ¿Por qué es necesario ver cuáles son las características de la iglesia? Porque en la estadística, el alto índice de los cristianos, muchos de ellos se van por un gobierno que no le agrada al Señor. En otras palabras, muchos cristianos votan casi que en contra de Dios, por personas ateas, por personas que... Y muchos cristianos en las iglesias han votado por estas personas. Entonces Dios quiere mostrarnos cuál es el perfil de una persona por la cual debemos votar. Número uno, vamos a ver 10 puntos también. Número uno, que crea en la realidad que hay Dios. La persona por la que yo voy a votar debe creer que hay un Dios, así no sea creyente, o sea, así no sea un devoto, no sea una persona piadosa, pero ustedes pueden identificar que uno dice, yo no creo en Dios, Dios no existe. Tengamos cuidado. De una vez, una voz de alerta. El secularismo busca borrar a Dios, niega la existencia de Dios. Y si se niega la existencia de Dios, imagínese qué va a pasar con ese gobierno, qué va a pasar con todas las decisiones que se van a tomar. Si no hay temor al Señor, porque lo que hace que el hermano se pueda comportar mejor, lo que hace que usted se pueda comportar mejor, lo que hace que usted se pueda comportar mejor y yo, ¿qué es? El temor al Señor. Porque cuando nadie nos está viendo, ¿quién nos regula a nosotros? Cuando nadie te está viendo a ti, ¿quién te regula a ti? El temor al Señor es el único que nos puede regular a nosotros de no hacer el mal. Que cuando estemos a solas no cometamos nada indebido. Ahora imagínese una persona que va a gobernar sin temor del Señor. Entonces, primero, que crea que hay un Dios. Segundo, que sea capaz. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces aquí estamos viendo personas que sean de virtud, personas que sean varones de verdad, dice aquí, temerosos de Dios. O sea, que puedan llevar esta carga a la cual se están postulando. Punto número 3, que sea una persona de integridad. Personas morales que amen la verdad, que odien las ganancias indebidas, el fraude y el soborno. Veamos que lo que le pasó a estos jueces allí en primer libro de Samuel capítulo 8, ¿qué les pasó a estos jueces? Se dejaron pasar platica, se dejaron sobornar. Punto número 4, que sea pro vida y que sea pro familia. Usted puede indagar al candidato y usted se puede dar cuenta si ese candidato apoya la vida, si ese candidato apoya la familia o si no. Como cristianos lo más correcto es votar por alguien que sea pro vida y pro familia. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos, uno empieza a hacer los filtros. Todavía no hemos conocido las propuestas, pero con esto ya descartamos a muchos. Punto número 5, que tenga respeto y labore por la libertad de cultos y expresión. El 4 de julio de 1991, en el artículo 19, se reitera la libertad religiosa y de cultos en la nación de Colombia, de igualdad jurídica de todas las confesiones religiosas e iglesias. Y esto es dado allí en la Constitución política. ¿Qué hay que hacer? Votar por gente que cuide esto, votar por gente que promueva esto, votar por gente que no eche esto a la desborda, que no vaya a echar, porque imagínense lo que puede pasar. Estamos viendo en Bolivia, nadie ya puede salir a predicar afuera, los meten presos. Nadie puede confesar una fe y una creencia en Dios. Imagínense que acá salgamos y nos estén esperando.
Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Pero el pastor y la iglesia ha seguido creciendo de todas formas en medio de esto. Pero se han dado cuenta que ha faltado una iglesia que se levante y se pare en batalla, en clamor, en oración. ¿Ustedes creen que, bueno, en este lugar los días sábados se está ayunando? Hoy desde las 7 estábamos orando. Que se necesita una iglesia, la iglesia es usted y la iglesia soy yo, que clamemos y oremos por la nación, que oremos por los gobernantes, que no lleguemos a esos límites. A veces uno dice, no, aquí no va a pasar, acá hay total libertad. Tengamos cuidado con eso. Punto número 6, que respete la propiedad privada. Muchos mandatarios dicen que van a proteger la propiedad privada, pero al pasar el tiempo están expropiando a las personas de sus cosas. Al llegar un momento le están quitando los bienes a las personas que con mucho esfuerzo han adquirido. Ahora, dígame usted si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios, porque si el hermano con mucho trabajo, con esfuerzo y dedicación ha logrado tener sus cosas, Dios no quiere que él las pierda de un momento a otro. Que lo que usted se ha ganado lo pierde de un momento a otro, ya no tiene nada, su casa ya no es su casa, le pertenece al Estado. A Dios no le agrada esto. Esto es injusto hasta ante los ojos de Dios y trae maldiciones sobre un país. Los que dicen que hay que quitarles a unos para darle a los otros. Entonces todo lo que usted trabajó, entonces se lo van a dar a alguien que no ha trabajado. Esto es injusto. Es injusto, porque el que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Pero le voy a quitar a unos para darle a los otros y le llaman igualdad. Esto no es igualdad, esto es desigualdad, esto se llama injusticia. Y tenemos que tener nuestra mente y nuestros ojos claros en esto. Y esto, en vez de generar equidad, genera odios y resentimiento social y hace que a la postre que todos queden en la pobreza y los que gobiernan en la opulencia. Punto número 7, que respete la separación de poderes. No debo votar por un movimiento, por un candidato que quiere concentrar o unificar todos los poderes. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra nación contamos con 3 tipos de poderes. ¿Usted los conoce? ¿Cuáles son? Ejecutivo, judicial y legislativo. Cuando se quieren reunir todos esos, porque gracias a estos poderes regulan también al presidente, se regula mucha cosa. Pero cuando yo digo, no, mío es el fiscal, mío es todo esto, ¿qué empieza a pasar con el país? Yo hago lo que quiera con el país. Yo hago lo que quiera con el país. Entonces, no debo votar por este tipo de personas, concentrando el poder en sí mismo y quitando las libertades de los ciudadanos. Entonces, debo votar por un candidato que represente las 3 ramas en Colombia. Punto número 8, que garantice la elección libre de los próximos gobernantes mediante el voto y que no se perpetúe en el poder. Ya les dije ahorita, personas que por su tipo de gobierno van dispuestas a llevar 10, 15, 20 años y hasta más en un país. Ustedes ya conocen que en Centroamérica, acá en Latinoamérica, o lo que es Latinoamérica, ya hay ese tipo de gobiernos. Entonces tengamos cuidado con esto. Punto número 8. El 8 ya lo vimos. El 9. Que crea que es función del gobierno proteger al inocente y castigar al delincuente. No es un gobierno que se base en la impunidad o premia al delincuente. Que los que están en las cárceles salgan libres. Si el gobierno y las leyes están diseñadas para proteger al inocente y castigar al delincuente, pero ¿eso está pasando en la actualidad? ¿Eso ha pasado en los gobiernos? No. ¿Por qué? Porque hemos elegido. Por eso la importancia de tener todas estas cosas en cuenta, tenerlas presentes y poderlas compartir a otros. Punto número 10, que promueva la iniciativa privada y la libre empresa. Esto evita la dependencia del gobierno.
En otras palabras, yo le ofrezco, no traje que yo les voy a dar bonos, yo le voy a dar educación, yo le voy a dar, pues yo para qué voy a trabajar, me van a dar bonos, me van a dar sueldo, me van a dar, pero usted hace lo que yo le diga, usted hace lo que el gobierno le va a decir a usted, porque en otras palabras usted le pertenece al gobierno, en otras palabras él tiene cierta potestad sobre nosotros, pero cuando hay empresarios, cuando hay emprendedores, cuando eso, hay un autodesarrollo en las personas, en el municipio, en la nación, donde sea. Entonces debemos votar por estas personas que promueven la iniciativa privada y la libre empresa. Concluyo. Todo esto que yo lo haga, mi voto, todo lo que yo haga de palabra y de hecho, hacerlo todo para el Señor y no para los hombres, porque de Él voy a obtener la recompensa. Tal vez ha habido desunidad en la iglesia, tal vez el hermano dice, yo tengo un buen candidato, tal vez la otra hermana dice, yo también tengo una buena candidata, y es así, pero hay que también unirnos, hay que ponernos de acuerdo. Uno vota por aquí, otro por acá, y los demás sí se unen, y nos toca aceptar el tipo de gobierno que se elija. Entonces, hacer las cosas para el Señor es lo primordial. Orarle al Señor, no sé quién de ustedes ya lo ha hecho, decirle, Señor, ¿qué decisión se debe tomar? ¿A quién debo apoyar? ¿Qué debo hacer? Debo hacerlo por amor al prójimo, por amor a la nación, por amor a los demás, para que puedan ver la gloria de Dios. No crean que esto solamente es un voto, como decíamos, son unas elecciones. No, son generaciones. Ese voto que usted va a dar va a representar mucho para que puedan las personas y todos tener un mejor país, pero podamos darle la gloria a Dios. Así que le digo en esta mañana, pidámosle al Señor que nos permite escoger entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Cierre sus ojos allí y orémosle al Señor. Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes a escoger entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, varones sabios y entendidos, expertos, Señor. Permite que de la iglesia salgan personas idóneas, Señor. De estos niños que hay acá, de estos jóvenes, no sabemos cuántos pueden ser alcaldes, cuántos pueden ser presidentes, Señor. Cuántos pueden ocupar cargos allí, Señor. Permite, Señor, que los jóvenes se interesen, Señor, en el gobierno, que los jóvenes se puedan interesar, Señor, en estar allí donde se generan las leyes, allí donde se generan, Señor, en los mandatos, Señor, y la ayuda al pueblo, Señor. Permite que como iglesia podamos entrar allí a estos lugares, Padre Celestial. Danos la sabiduría y danos el entendimiento, Señor. Ser entendidos en los tiempos, ser entendidos en las circunstancias. Que podamos buscar tu guianza, Señor. Mira lo que pasó allí con estas personas, Señor, que tal vez no consultaron, no buscaron de tu presencia y tomaron una decisión errónea que trajo diferentes consecuencias negativas para este país, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Padre Celestial, a no discutir, a no pelear, sino a ser entendidos en tus propósitos, Señor, a estar coordinados en lo que tú tienes, Señor. Que no seamos engañados por falsas apariencias, que no seamos engañados por falsas promesas. Señor, pedimos en esta mañana, Señor, tu misericordia por Colombia, por este país, Señor. Pedimos, Señor, que no haya más corrupción, que se destape, Señor, todo eso que ha estado guardado allí, que se destape todas esas maquinarias, que se destape, Señor, todas esas obras, Señor, que están tapadas bajo cuerdas, Señor, que todo eso sea destapado en este país, Señor, y que sea un mejor país, Señor, para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Oramos por nuestro municipio, Señor, por las elecciones que vienen,
que tú seas dando sabiduría a la iglesia, que tú seas guiándonos y dirigiéndonos, Señor, a votar por la persona correcta, que tú seas ayudándonos, Padre Celestial, y que de la persona que ame este municipio, la persona que quiera servir a este municipio, una persona que tenga buenas, Señor, intenciones, Padre Celestial, realmente en su corazón para este municipio. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos en tu obra, Señor. Yo te doy gracias porque en tu palabra podemos encontrar la guía para encontrar la verdad, para guiarnos en todos los aspectos de la vida, Señor, para guiarnos en este aspecto de la política, Señor, para guiarnos, Señor, en lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Tú no nos has llamado a estar aparte. Si en este tiempo elegían personas, tú dices, de entre todos los varones, deme personas, Señor. Si hay un gobierno desde allí, Señor, es porque debe haber un gobierno, Señor, en la actualidad, Señor. Un gobierno de tus hijos, Señor. Yo no sé aquí qué hermanos, Señor, tengas para llevar al gobierno, Señor, pero llévalos en tu poder, en tu sabiduría y guárdalos del mal, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a estar intercediendo, clamando y apoyando, Señor, para que nuestro país sea un mejor país, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que les dejo.